Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en el cual hoy vamos a hablar de cómo superar el miedo. Pero antes de ello tendremos que comprender de qué es el miedo. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez en esta vida te has paralizado o has evitado hacer algo por miedo? Miedo a hablar en público, miedo a cambiarte de país, miedo a empezar algo, miedo a emprender, miedo a dejar una relación, miedo a hacer ciclos tanto con personas como con trabajos. Seguramente sea así. Y la pregunta aquí no es ¿por qué lo estás haciendo si no realmente para qué lo estás haciendo? Antes de ello vamos a comprender qué es el miedo. El miedo al final es una ilusión que tu mente ha creado en base a tus vivencias, tus experiencias y lo que tú has escuchado a lo largo de la vida. Hay 3 etapas en nuestra vida, las cuales marcan el rumbo de lo que viene siendo nuestra vida adulta, a no ser que tomemos conciencia, que es de los 0 a los 7, de los 7 a los 14 y los 14 a los 21. Esas 3 etapas es donde más o menos se llegan a formar la mayoría de las creencias que nosotros tenemos aquí dentro de la mente. Si nosotros comprendemos que esto es como un ordenador y lo que tenemos dentro de las creencias son como softwares, al final tenemos que ser conscientes de que lo que tenemos que hacer es cambiar esos softwares o trascenderlos. El miedo al final es una emoción la cual sale de ti por lo que tú viviste hace años. Os voy a poner un ejemplo. Yo este sábado tuve una ponencia, este fin de semana estuve en Portugal, en Oporto, y la cual tuve una ponencia de criptomonedas y salía tanto el sábado como el domingo a hablar 45 minutos. Yo cuando salí el sábado, yo verdad estaba súper nervioso, hablaba muy rápido. Yo ya de hecho hablo muy rápido, pero ahí era como una metralleta. Estaba sudando constantemente y de hecho tengo muy poco recuerdo de lo que fue la ponencia del sábado. Gracias a Dios me grabaron y tengo ahí para analizarla y ver qué puedo seguir mejorando, ¿no? Pero hubo un cambio muy grande entre la ponencia del sábado y la ponencia del domingo. La ponencia del sábado saltaron a la luz 2 de las heridas emocionales que a mí se me crearon cuando yo era pequeño, que fue la del rechazo y la del abandono, por cosas que yo viví. Al final hay que comprender que las heridas emocionales las tenemos de forma interna, y al igual que cuando tú te haces un corte, si tú no lo coses, eso va a seguir sangrando, o si tú no lo curas, las heridas emocionales es lo mismo. Si tú no pones presencia y elevas tu nivel de conciencia para poder tener otra percepción de lo que te pasó, y así poder cerrar esa herida emocional, la vida constantemente te va a poner circunstancias, personas, delante para hacerte de espejo y para ver si tú has trascendido ese patrón. El miedo nosotros no podemos eliminarlo de un día para otro. Lo que pasa es que sí que es cierto que para la hora de trascenderlo tienes que poner presencia y elevar tu nivel de conciencia para tener otra percepción de lo que te está pasando y hacerte preguntas. En vez de ¿por qué te está pasando esto?, sino ¿para qué? ¿Qué es lo que tienes que trascender? Yo, por ejemplo, empecé a tener miedo porque pensé que me podían juzgar, pensé que me podían malinterpretar, y todo eso salió a la luz de las 2 heridas emocionales que yo os he comentado antes. La diferencia que hubo del sábado al domingo es que yo el sábado por la noche estuve reflexionando mucho, estuve haciendo un trabajo interno y preguntándome, en vez de por qué me estaba saliendo eso, ¿para qué me estaba saliendo eso? La respuesta realmente fue que para ser consciente si realmente yo ya había trascendido esos patrones de miedo al rechazo, miedo a que me juzguen, miedo al abandono. El abandono al final salió por cosas que me pasaron a mí cuando yo era pequeño, con el tema de mi familia, con el tema del círculo en el que yo estaba. Pero la diferencia que hubo el domingo es que yo me pregunté que en vez de por qué iba a salir ese miedo, sino para qué estaba saliendo ese miedo, y la respuesta, en vez de ser de para que me juzguen o diferentes cosas, fue todo esto al final es para reafirmar quién soy. Y hay una cosa, y es que al final nosotros no somos conscientes, pero todo parte del autoconcepto que tienes de ti mismo. Si tú a día de hoy, por ejemplo, te crees una persona pequeña, que no tiene confianza en sí mismo, que le pasan diferentes cosas a lo largo de la vida y eso no consigue trascenderlo, da igual lo que hagas en esta vida, que la vida siempre te va a poner circunstancias delante para ver si tú has trascendido esos patrones. Si tú no cambias lo que viene siendo tu autoconcepto, nunca vas a poder trascenderlos. Yo, por ejemplo, el domingo por la mañana también estuve haciendo un trabajo interno y pocos minutos antes de ir a dar la ponencia estuve haciendo unas respiraciones, conectando conmigo mismo y realmente reafirmando la persona que ya era. El autoconcepto que vengo trabajando desde hace tiempo, y la cual al final tengo que ser consciente que me avalan mis resultados, el conocimiento que tengo y las experiencias que he vivido en todo dentro de lo que es el mundo cripto. La verdad que la ponencia del domingo fue completamente diferente, disfruté de ella, estuve en presencia y no me enfoqué tanto en qué es lo que iba a pensar la gente de mí, sino me enfoqué más en cómo podía yo aportarles ese valor, cómo podía aportarles todo mi conocimiento y todo lo que yo he vivido en todos estos años dentro del mundo cripto. Entonces, aquí la reflexión que quiero hacerte es que si ya hemos comprendido que el miedo es una ilusión, al final nuestra mente es como el mayor productor de cine. La mayoría de veces como que aquí nos montamos ciertas películas de, hostia, voy a tener miedo a ver si va a pasar esto, o voy a tener miedo a ver si voy a hacer esto y va a pasar esto, o voy a perder X. Estoy sudando, pero se va a quedar así el vídeo. Mirad, y no estoy sudando por miedo, estoy sudando
porque hace calor. Mira, por ejemplo, yo cuando a los 28 años decidí dejar España, irme a Irlanda, vendí mi coche, dejé mi trabajo fijo, llevaba 7 años, dejé mi casa, dejé mis amigos, mi familia, me fui teniendo parejas, sabiendo las circunstancias que podían pasar. Yo también tuve miedo en irme a otro país y encima no tenía ni idea de hablar inglés. Pero sí que es cierto que cuando yo tomé esa decisión de irme a Irlanda, dentro de mí me volví a hacer esa pregunta, y es, en vez de ¿por qué está saliendo este miedo?, ¿para qué está saliendo este miedo? Y al final volvió a salir la respuesta de qué es lo que yo quiero reafirmar con esto. Cuando tú miras atrás y comprendes, al final Steve Jobs lo dijo muy bien, y es los puntos se unen hacia atrás. Muchas veces tenemos que parar y frenar y mirar un poco hacia atrás y ser conscientes de todo lo que ya hemos trascendido. Eso nos va a ayudar a ser conscientes de que tenemos más fuerza de la que nosotros nos creemos, de que somos más grandes de lo que nosotros nos pensamos, y seguramente eso en ti crea una nueva creencia de que sí que puedes. Al final el miedo es como una alerta, y tú tienes que ser consciente de que si tú no trasciendes eso, seguramente te quedes en el mismo sitio. Entonces, ya no es solo cuestión de trascender el miedo, sino es cuestión también del autoconcepto que tienes de ti mismo. Si tú quieres, yo pienso que nunca vamos a dejar de tener miedo hasta que comprendamos ciertas cosas. El miedo siempre va a acabar apareciendo ahí, pero no es malo, sino al final la cuestión es que no podemos paralizarnos por eso. Os lo digo de verdad, yo en esta vida me han pasado demasiadas cosas, las cuales muchas veces me preguntan cómo cojones he seguido adelante, pero al final siempre vuelvo al mismo punto, y es la confianza que tengo en mí, la confianza que tengo en Dios y en la vida. Entonces, esto no sé si te servirá, espero que sí. Voy a estar aquí dos veces por semana hablando de mentalidad en el de Criptos 3. Si te gusta este contenido, te agradecería un like, que te suscribieras, que me dejaras un comentario viendo a ver pues si a ti te pasa esto, si te paralizas con el miedo, o incluso ver a ver qué es lo que te gustaría de lo que yo hablara. Pero seamos conscientes de ello. Y también voy a dar un apunte, y por ejemplo aquí detrás podéis ver bastantes libros. Hay algo que mucha gente no piensa, ¿no? Y es como que el desarrollo personal no sirve para nada. Y eso es totalmente... O sea, a ver, los libros no sirven si no los utilizas. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes leer muchos libros, pero si tú luego no aplicas lo que has leído, al final no sirve para nada. Esto es una herramienta, pero tú lo que necesitas es elevar tu nivel de conciencia, tener otra percepción de las cosas que te están pasando y enfocarlo de cierta manera. Así que bueno, hasta aquí estaría este vídeo. Lo primero de todo, comprender qué es el miedo, y lo segundo, de cómo trascenderlo. Y de verdad, si a lo mejor al principio tienes o no sabes cómo trascenderlo, solo pregúntate todo lo que tú has superado hasta el día de hoy. Y seguramente cuando tú te preguntes eso y eches una mirada atrás, te darás cuenta de que dentro de ti hay una fortaleza interna. Lo único que tienes que hacer es conectar con esa frecuencia. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos el jueves.